Los tributos son los aportes en que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son los recaudos que en ocasiones son directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados como recaudadores indirectos. En nuestro país, Colombia, la obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, en el que se menciona que contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia e equidad. Existen tres clases de tributos. Uno son los impuestos, los cuales pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender la obligación pública de inversión. Estos están divididos en dos, siendo uno los impuestos directos o personales. Son aquellos que gravan el patrimonio o la renta de las personas con independencia de su destinación. Un ejemplo de ello vendría siendo el impuesto de renta o el impuesto predial. Los impuestos indirectos gravan las transacciones o actividad que la persona realiza. La manera simple de entender la diferencia entre estos dos es que el impuesto directo grava lo que la persona tiene y el indirecto grava lo que la persona hace con lo que tiene. Un ejemplo del impuesto indirecto en Colombia sería el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Como segunda clase se encuentran las contribuciones. Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de las obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributo obligatorio, aunque en menor medida de los impuestos. Un ejemplo de ellos sería la contribución por valorización, que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social. Como última clase están las tasas, que son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que éste presta. Generalmente son de carácter voluntario. Un ejemplo de ellos sería el peaje, un producto de una decisión libre a la hora de ir a viajar. Pasando al siguiente apartado, nos encontramos con los elementos de los tributos. Básicamente estos elementos se consideran muy importantes, ya que los debe contener el acto jurídico que impone la contribución para poder llegar a ser válidos. Pasando al primer elemento, nos encontramos que es el sujeto activo, que es quien tiene la potestad tributaria, es decir, la facultad de crear y regular un determinado impuesto. Este sujeto activo también exige el pago de todos los impuestos a los contribuyentes. El segundo elemento con el que nos encontramos es el sujeto pasivo, que son todas las personas que están obligadas a pagar dichos impuestos. Acá se dividen en dos tipos, que son las personas jurídicas y las personas naturales. Las personas jurídicas son las empresas. Pasando al tercer elemento, nos encontramos con la base gravable, que es la base a la que se le va a aplicar la tarifa que está determinada por la ley. Entonces acá en el ejemplo podríamos colocar la base antes del IVA, antes de aplicarle el IVA. Nos encontramos con el cuarto elemento, que es la tarifa, y como anteriormente lo expliqué, es el monto que se aplica a la base gravable, la cual es medida por la ley. Y el último apartado es el hecho generador, que se puede llegar a explicar, que es cuando llegan a hacer ese impuesto. El ejemplo que podríamos colocar acá es al momento de comprar algún producto, entonces ahí es el nacimiento del impuesto del IVA, que pues se tiene que pagar por el producto comprado. Después de tener claros los elementos de los tributos, entramos a la explicación del ABC de la ruta de los impuestos, la cual consiste en unos pasos que explicaré a continuación. Primero se realiza la publicación del calendario tributario. Este contiene los plazos para la presentación y pago de las declaraciones tributarias de los impuestos nacionales durante el año en curso. Segundo, se paga el impuesto y posterior a esto se clasifica en dos. Primero, si el impuesto es nacional, este será cobrado por la DIAN. Y segundo, si el impuesto es local, lo cobrará la Secretaría de Hacienda del municipio. El tercer y último paso es el recaudo de impuestos, que se clasifica en dos. Primero, algunos recaudos tienen destinación específica para el Centro de Recursos para la Educación Especial, más conocido como CRE. Y segundo, el recaudo tributario permite financiar programas de educación, salud, infraestructura, entre otros gastos públicos.
Por último, el fin de esta hoja de ruta es que los contribuyentes realicen el pago de las fechas en las fechas estipuladas y que no realicen evasión de impuestos. En el momento de mirar las cifras que se han recaudado por parte de la DIAN, se ha notado un crecimiento en los impuestos, como es el de la renta para la equidad, etc. Entonces, en el 2014 se registró un valor de 12,9 billones y en el 2015 pasó a 14,5 billones de pesos, lo que pues significa un aumento del 12,4%. En el país, las principales fuentes de ingreso pues, del recaudo tributario se concentran en el IVA y en el de renta. Entonces, como primera instancia, que es el del IVA, se recibieron 29,6 billones en el 2015, que pues es un crecimiento del 4,59% más que se registró en el 2014, que fueron 28,3 billones. Y pues por el segundo, que es el de la renta, en el 2015 se registró un ingreso de 41,3 billones, que es un crecimiento aproximadamente del 4,82% más que en el 2014, que la DIAN alcanzó a recaudar 39,4 billones. Entonces, pues a partir de esto nos vemos que ha habido un crecimiento considerable en la recolección de los impuestos, pero pues vemos que hay un tema muy importante que el gobierno tiene que solucionar pronto, que es la elusión y evasión de los impuestos, ya que esto representa una gran pérdida para el país en la recolección de estos ingresos. Entonces, básicamente no se podría llegar a invertir todo lo que el gobierno tiene presupuestado para el país. Podemos concluir que el sistema tributario de un país debería brindar beneficios para los ciudadanos, tanto a los que contribuyen como a aquellos quienes gozan de los beneficios del Estado. También debería garantizar el buen desarrollo de la economía de un país, optando como eje principal la transparencia en las inversiones de los recursos recaudados. Además, es importante fortalecer las leyes tributarias y realizar multas a aquellas personas que se encuentren evadiendo el pago de los impuestos. Por consiguiente, Colombia es un país con déficit fiscal, en donde el Estado busca cómo generar mayores ingresos con la ayuda de los impuestos, quedando en evidencia la violación de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, quedando claro que las leyes de Colombia no tienen las bases en las leyes tributarias.